Cuando hablamos de conflicto de Medio Oriente y vemos que en los países la mayoría de los civiles conviven, ¿por qué no se puede extrapolar a la política? Muy buena pregunta, excelente pregunta que los historiadores hasta hoy, yo un historiador hasta ahí nomás, ya tratan, qué sé yo, miles de años, ¿no? No solamente historiadores, también educadores, filósofos y profetas y qué más. Bueno, para contestar a esta pregunta tenemos que tomar en cuenta dos cosas, por lo menos. Dos cosas que son fundamentales para el entendimiento del ser humano, porque de eso estamos hablando, de eso se trata la pregunta. Que la pregunta hace una diferencia muy clara entre la tendencia de mucha gente en el mundo de convivir, respetar uno al otro, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, en la política, como si no puede ser, porque la política también está hecha de seres humanos. Entonces, ¿por qué los seres humanos saben convivir cuando son individuos? No saben hacerlo cuando manejan estados. Entonces, dos cosas que hay que tomar en cuenta. Uno es que la violencia, es decir, la guerra, ¿no? Es una de las formas que seres humanos han usado uno contra el otro desde que apareció el ser humano, hace 250.000 años, estamos hablando más o menos del famoso Homo sapiens, ¿no es cierto? Y eso, claro que tiene sus raíces la naturaleza que va más allá de 250.000 años, no estamos hablando de 1.000 millones de años desde que hay vida. Y la vida es una lucha, ¿no? Entonces, los seres humanos, como son parte, en este sentido, son parte de la naturaleza, entonces utilizan entre otras formas de intercambiar eh, ideas o intercambiar comportamientos, más bien la violencia, la guerra. Es una, pero es una sola dentro de tres, porque los dicen los expertos, historiadores y antropólogos y los demás son asuntos que ya van estudiándose decenas de años, que comparaciones en distintos lugares en el mundo, comparaciones con tribus que quedan todavía en la Amazona, aborígenes, etcétera, en Australia, Nueva Zelanda, que el ser humano, el Homo sapiens, tiene tres formas eh, de interrelacionar con sus prójimos. Uno es la violencia, otro es la colaboración y la tercera es la competencia. Ahora, cada uno de estos formas tiene subformas. Hay muchísimas formas de hacer la guerra. O sea, una cosa es utilizar una arma nuclear y otra cosa es usar cuchillo. No es igual, pero pertenecen a la guerra, ¿no? O a la violencia. Igual como con la colaboración. Colaboración puede ser a nivel bien comunitario, como en el caso de la pareja, ¿no? O de la familia nuclear, que ahí hay sí una solidaridad normalmente, ¿no? Siempre hay casos especiales que no, pero normalmente la familia es un núcleo de contención y de compromiso completo. En cambio, en una ciudad o una nación, la colaboración entre la gente no es tan así, ¿no? Pero hay colaboración. La gente respeta los señales, o la gente, su mayoría paga impuestos, la gente en su mayoría respeta las colas, etcétera. Después la competencia. La competencia también se puede hacer como en las Olimpiadas o en un mundial, donde hay reglas que todo el mundo lo respeta y posición adelantada y cuando uno hace una carrera, entonces no toma drogas antes, una competencia con reglas y conocemos también competencia que no tiene reglas tan claras como en el mundo del capitalismo, el mundo del comercio, donde la gente a veces se engaña uno al otro. Pero, sin embargo, engañar a otra persona no es, por lo menos no es matarlo, ¿no? Es mucho mejor. Bien, es una cosa que hay que tener en cuenta. La segunda cosa es que los valores del ser humano no son iguales.
¿no? Todos nosotros pensamos que todo el mundo quiere la paz. Y bueno, puede ser que quieran la paz. Voy a tomar el peor ejemplo, ¿no? Del siglo XX, Adolf Hitler. Él quería paz, él quería construir un imperio alemán, así se lo llamaba, el Reich de los 1000 años. Entonces uno supone que al terminar la Segunda Guerra Mundial, y si fue cuestión de, si dependía de Hitler, él terminaría la Segunda Guerra Mundial antes que ni siquiera era una guerra mundial, ¿no? Al conquistar Francia, ya en junio de 1940, la guerra empieza en septiembre de 1939, se elimina Polonia, se divide Polonia entre la Unión Soviética y Alemania eh, ya cuando empieza la guerra y con este famoso acuerdo Ribbentrop-Molotov, ya como si no va a haber una guerra entre Alemania y la Unión Soviética, y si Churchill se va a poner de acuerdo que los alemanes controlan toda Europa, desde la Francia hasta Polonia, la ex Polonia, ¿no? Porque ya no existía. Con eso termina la guerra y ahí empieza el Reich de los 1000 años. Pero el Pax nazi significa que no van a haber ni judíos, ni gitanos, ni música jazz, ni negros, ni homosexuales, ni comunistas, ni socialistas. Entonces, si los socialistas, comunistas, homosexuales, saxofonistas, gitanos y judíos están de acuerdo de eliminarse ellos mismos, entonces podemos tener la paz, ya que los judíos, los gitanos, etcétera, quieren seguir viviendo. Nadie es perfecto, ¿no es cierto? De repente los judíos quieren seguir viviendo, los gitanos también, los saxofonistas quieren tocar el jazz, los homosexuales sienten que tienen también el derecho de autodeterminación, y quien olvide, los comunistas y los socialistas, bueno, ¿y quién queda? Los negros, bueno, todos quieren vivir. Entonces el proyecto de paz de Hitler choca con el derecho de otros grupos de sobrevivir. Así que ahí vengo resumiendo el segundo elemento, ¿no? No todos quieren lo mismo, no todos quieren lo mismo. Y por eso hay política. Ahora, una cosa es cuando uno quiere más impuestos y menos impuestos. Ahí tenemos derecha e izquierda dentro de una política demócrata, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, en Israel o en Japón. Hay gente que quiere pagar que paguemos más impuestos para tener una mejor educación, mejor salud. Y hay gente que pueden comprar la educación y la salud y por eso quieren pagar menos impuestos. Por eso tenemos la política. Dentro del campo de la política se pelea por más o menos impuestos, pero hay otros campos que van más allá de pagar o no pagar impuestos, que van más allá de un mejor sistema de salud pública o no, sino tiene que ver con valores. Ahora, ya que esta pregunta tiene que ver con el conflicto en el Medio Oriente, entonces hay que relacionar eso al Medio Oriente. ¿Qué podemos hacer? Que en el Medio Oriente hay personas, hay culturas que entienden la cuestión de la paz en otra forma, en distintas formas. En el caso de los judíos, es un valor que ya está en la Biblia y según el judaísmo, si bien el judaísmo está considerado por el judaísmo como la palabra correcta de Dios, en ese sentido no hay ninguna diferencia entre los distintos monoteísmos, cada monoteísmo piensa que él tiene la palabra de Dios. Sin embargo, el judaísmo respeta a todas las otras culturas, también las culturas que no son ni siquiera monoteístas, y apelan o están soñando más bien el judaísmo a profetas, Isaías y los demás están soñando en un mundo donde todos van a respetar a Dios, cada uno en su forma. Y por eso la cultura judía está mucho más legada, mucho más inclinada a la paz en el sentido del John Lennon, para decirlo así, ¿no? Sin la parte que no hay naciones, no hay culturas, porque eso es ridículo, ¿no? Eso no existe. El mundo, la humanidad está compuesta de 8000 etnias que hablan 7200 idiomas, así que este sueño de John Lennon, que no va a haber ningún pueblo, ninguna etnia, es algo ridículo. Pero el deseo que va más allá de este utopismo vacío de John Lennon,
el deseo de tener una paz armónica en el mundo, eso sí, eso ya está en el judaísmo. En cambio, según algunas interpretaciones del Islam, lo que se llama el Islam fundamentalista, eso no existe. O sea, la paz tiene otro concepto de paz. La paz, según el Islam, que la palabra en sí ya incluye supuestamente la paz, porque en árabe se dice salam, como en hebreo shalom, ¿no? Que es la paz, pero mientras en el caso del judaísmo, como expliqué antes, es una paz incluyente, muy pluralista. En el caso del Islam es todo lo opuesto. Según el concepto del Islam, uno tiene que cederse, ¿no? Cederse a la palabra de Dios. Y la paz se hace a base de un achicamiento de cada uno de los fieles. Y enseguida voy a hablar de qué pasa con los no fieles, ¿no? Porque no todos son musulmanes, ¿qué podemos hacer? Nadie es perfecto, repito. Entonces, según el Islam clásico, de su principio, estoy hablando del 7º siglo después de Cristo, y estos conceptos vuelven de vez en cuando en los medievales y los últimos 100 años vuelven dentro del contexto de lo que se conoce como fundamentalismo, los hermanos musulmanes, Hamas y después Hezbollah, que son chiitas, pero en este sentido son iguales. Entonces ellos entienden el Islam que está tratando o sea, el objetivo del Islam es generar un mundo donde todos ceden a su deseo particular a una palabra o a un portador de palabra que es más fuerte, que debe ser considerado más fuerte o más importante de cada uno. Entonces, no es una paz de tolerancia ni de armonía, sino es una paz de, podemos decirlo, usar una palabra fea, pero no puedo usar igual, una paz debido a un terror. O sea, uno tiene que vivir en una suerte de miedo, no necesariamente que lo van a matar, como hacen la ISIS, Hezbollah o el Hamas, etcétera, sino achicarse, ¿no? Como un cristiano entra en una iglesia gótica en los medievales y ese tamaño, ese edificio que tiene 40 metros o más de altura, entonces lo hace chico. Pero eso es una cosa, respetar al Dios y ser humilde. Otra cosa es eliminar tu deseo y con eso llegar a la paz. Así que Hitler quiere llegar a la paz eliminando judíos, gitanos, músicos de jazz, homosexuales, etc. Y el Islam apunta a llegar a la paz con eliminar el deseo personal de uno que, bueno, con eso ya es otro concepto de paz. Así que, hablando de fieles, solamente para completar este elemento en mi explicación, según el Islam clásico, el ser humano tiene dos opciones, o recibir la palabra divina traída por Mahoma o no. Bueno, en el caso que es un pagano, entonces él tiene dos opciones. Si no recibe la palabra, si no cambia lo que él tiene en la cabeza en cuanto a la palabra divina de Mahoma, entonces pierde la cabeza. Y en caso que él es judío o cristiano, entonces ya que él por lo menos, en ambos casos, judío o cristiano, han aceptado el monoteísmo, ¿no? Ya no son paganos, por eso no tienen que perder la cabeza, pero tienen que aceptar su lugar inferior dentro de la gran sociedad musulmana, que va a ser rígida por la Sharia, que es la ley religiosa del Islam, y en el Islam no hay separación entre Estado y religión. El Estado debe ser dirigido por la religión, y en ese estado, claro que los judíos y los cristianos van a ser ni siquiera ciudadanos de segunda categoría, van a ser una etnia o un grupo reprimido por definición. Así que con eso vamos a llegar a la paz. Entonces uno puede decir,
Hamas, que tiene su centro en Gaza, la franja de Gaza, ¿están en favor o en contra de la paz? Claro que están en favor de la paz. Todo el mundo, Hitler también era en favor de la paz, no voy a repetirlo. Pero el concepto de paz del Hamas significa que yo, como judío, no tengo el derecho de libre expresión, de mantener mis libertades. Si soy mujer, menos todavía. Y si soy homosexual, ni siquiera tengo el derecho de vivir, ¿no? Entonces, claro, otra vez, si las mujeres están de acuerdo, se ponen de acuerdo de ser de segunda categoría, y los judíos están de acuerdo de ponerse en segunda categoría, y los homosexuales están dispuestos a matarse a ellos mismos o ser matados, entonces ya, con eso podemos conseguir la paz. Y de ahí llegamos otra vez, con eso estamos llegando al punto de partida, ¿no? La diferencia que uno hace entre el comportamiento de la mayoría de la gente, también árabes musulmanes, ¿no? Árabes musulmanes conviven con los demás, ¿no? Si son ciudadanos de Francia, o si son ciudadanos de Alemania, o si son ciudadanos de Argentina, o si son ciudadanos israelíes. Ahora, cuando llegan musulmanes, árabes musulmanes al poder político, y si tienen estos conceptos del Islam fundamentalista, entonces en este momento, claro que no pueden respetar a los demás países o movimientos o partidos políticos. La mayoría de los víctimas del fundamentalismo árabe musulmán eran árabes musulmanes que no aceptaban estos conceptos fundamentalistas. Y con eso estamos llegando al final. Y para terminar bien con algo de buena noticia. Volviendo al Homo sapiens, los 250.000 años, en la mayoría de estos 250.000 años, la tendencia, la inclinación del ser humano fue usar más la violencia y menos la competencia y mucho menos la colaboración. En los últimos 200 años, por cambios más que todo en el mundo, en el campo de la economía y de la política y de valores y conceptos de democracia, de pluralismo, etcétera, 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 de repente vemos que el ser humano en los últimos 200 años, en muchas partes del mundo, en la mayoría de la geografía del mundo, prefiere utilizar la competencia y la colaboración y utilizar la guerra lo menos posible. Claro que hay guerras todavía, pero pueden pensar de Europa, que desde 1945 hasta 2022 hay muy pocas guerras en relación a lo que había antes, y eso tiene que ver con la prosperidad, más que todo en la Europa occidental o la Unión Europea. Igual pasa en Sudamérica, que es una zona mucho menos rica que Europa, pero sin embargo, relativamente hay mucho menos guerras en Sudamérica que hay, por ejemplo, en el Medio Oriente o en África, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la buena noticia. Entonces, dicen los historiadores y los analistas que si el mundo va a mejorar su bienestar económico y más personas van a adoptar estos valores que tienen que ver con esta canción famosa de John Lennon, sin otra vez, sin esta parte ridícula o tópica donde no van a haber pueblos, porque van a haber pueblos y etnias y religiones, que los seres humanos son distintos y muy bien que son así, que es mucho más interesante, pero, repito, si el mundo va a adelantarse en sus entendimientos de pluralismo, de armonía, el deseo de pluralismo y de armonía y mejorando su bienestar económico, puede ser que de acá a una generación vamos a ver que el fundamentalismo y musulmán ya se achica, nunca se va a desaparecer, pero va a tener un poder, o sea, un espacio público muy reducido y con eso ya va a transformarse a una anécdota, cosa de historiadores, cosa que ya no va a molestar a nadie. Por ahora estamos muy lejos de este momento y espero haber explicado por qué. Bueno, gracias por escuchar. Hasta la próxima.